Listo, bueno. Entonces arranquemos. Ahí ya está. Gracias, Vanessa, por dejar la cámara prendida, que es que no me gusta dejar todo en negro porque siento que estoy hablando al aire. Ah, Vanessa, Bueno, Pardo y Laurita. Listo, bueno. bueno. Entonces vamos Entonces, ¿listo? sí, por Ya favor, empezar. regálame. No, en serio, ve las caritas, a mí me gusta porque cuando está todo negro, yo siento como que estoy hablando aquí solito en la sala de la casa, al frente de un computador, entonces como que empiezo como a asustarme, no me gusta. La envidiosa de la Ya, Daniela prendió la profe, ya. ¿Quién? cámara. La envidiosa de Daniela. Ya prendí la Ah, cámara para Laura, que Laura Va- ya empezó la clase y se está peinando. Dios mío. Ya la aguanta. Daniela, lo que pasa es que hace 8 días no ha comprado el bombillo todavía. Ya hoy ya lo compró. No, profe, yo ya compré un bombillo, no es que lo estaba estrenando. Entonces, la nómina son 4 trabajadores, creo que lo coloqué. Y 4 trabajadores. Y nosotros debíamos inventar los números de la cédula y los nombres. ¿Cuánto gana el primero? El primero gana 1.480.000. El segundo, El segundo 1.300.000. tercero. 850.000. Ahí me escaché yo, pero bueno. 50. Y el cuarto, 2.000.000. días trabajados. El primer trabajador dice 1 a 25 días. Segundo, ¿no más? 24, de 24 días. Tercero 30 días. y el cuarto. 20 días. Listo. Aquí en el trabajador 3, 850, yo me equivoqué, no sé por qué lo coloqué por debajo del mínimo. Ahí la idea era colocar el mínimo, pero pues ya se dejó así, dejémoslo así para liquidar, no hay problema por eso. Supuestamente nadie puede ganar menos del mínimo, no sé por qué coloqué la cantidad y no me fijé que quedaba por debajo del mínimo. ¿Listo? Entonces, mira, hasta ahí todo es sencillo, todo es Y fácil. yo te pregunté. Sí, pero ya para no modificar nada, pues te dije ya. Tú me preguntaste lo del... Yo Ah, también, me profe. sacó un 5. Ah, No, saben que ahí fue, no sé por qué lo coloqué, pero nadie puede ganar menos del mínimo. Entonces la parte del embargo, pues no se puede realizar porque pues ganaba pues menos no de eso. daba porque daba menos. Exacto, correcto. Así, no, Mm. y así que sacar al mínimo igual tampoco se puede sacar porque quedamos en cero. Entonces, pues no hay problema, ¿vale? Entonces ya todos saben, de pronto Vanessa y Olga, que estuvieron desconectadas hace 8 días, bueno, Vanessa que no estuvo y Olga que estuvo intermitentemente, eh, pues lo voy a hacer un poquito más sencillo, los demás pues me tengan un poquito de paciencia para eso, ¿listo? No llegó Ay, Lisette, gracias. entonces pónganle cuidado. Bueno, profe. El sueldo básico siempre lo decimos y lo cuadramos con base en qué, en los días trabajados, ¿cierto? Eso lo liquido con base a los días trabajados. Yo no puedo liquidarlo con base en, en los días, en el sueldo básico, no lo puedo liquidar porque él no trabajó todos los días. ¿Cómo lo saco? Yo tengo aquí de una manera más lúdica las fórmulas correspondientes. Entonces, mira, aquí está la fórmula, es el sueldo básico dividido el 30 para que eso me dé el valor de un día de trabajo, ¿cierto? Eso me da a mí, eso lo multiplico por la cantidad de días trabajados en el mes para que me dé el valor del sueldo que yo este mes voy a cancelar o voy a pagarle al trabajador. Entonces, por ejemplo, yo tengo los nombres todavía pasados, pero voy a cambiar. Trabajador uno, traigo el sueldo de él, él gana 1.480.000, ¿cierto? Eso lo divido en 30. Entonces eso me va a dar que un día de labor de él vale 49.333 pesos. Eso, valor del día, lo multiplico por la cantidad de días que él trabajó, que fueron 25 nomás. Y mire lo que tengo yo, qué pena. 25 días trabajó él, ¿cierto? Y eso lo multiplico, el valor del día, por los 25 días que él trabajó. O sea que ese mes le va a pagar solamente 1.233.000 pesos, ¿cierto?
Y con todos hago exactamente lo mismo para que pues tengamos todos la misma información. Yo formulo acá, pues yo formulo esta vaina, no está formulado, entonces voy, el trabajador 2 gana 1.300.000, igual lo divido en 30, el trabajador 3 gana 850 y el trabajador 4 gana 2 millones de pesos, ¿cierto? Todo eso lo divido en 30 siempre para saber el valor del día. ¿Listo? Cuando hago la operación es de la división, me sale el valor de cada uno de los días, ¿cierto? Entonces el trabajador 2 le vale un día 49.000 pesos, el trabajador 3 le vale 28.000 pesos, el trabajador 4 le vale 66.000 pesos. Cada uno trabajó días diferentes, ¿cierto? El trabajador 2 trabajó 24 días, el trabajador 3 trabajó los 30 días del mes, ¿cierto? Igual lo liquidamos para estar seguros. Y el trabajador 4 laboró solamente los 20 días. Los demás vas mirando si la nómina las quedó bien, ¿no? Si de pronto algo quedó diferente. Y si quedó diferente, pues el por qué quedó diferente para que les quede mejor. A mí me quedó diferente del primer trabajador. No sé por qué. ¿Qué te quedó diferente? ¿Qué parte quedó diferente? El, ¿El qué? ¿El qué? ¿Bajo del día? No, ahí está bien. De 11. sí, a mí. Vea, de pronto la operación que hiciste, no sé. No, no sé, está bien todo. ¿Cuánto te dio a ti? 46.667. 46.667. Sí, no sé por qué. 1.400.000. De pronto colocaste mal el valor del sueldo básico, no sé. Mentira, sí, pues de millón mil cuatrocientos. cuatrocientos y 1.480. Sí, Por otro diferente. ok. Pero el del resto sí me da igual. No, Igual así lo subí, no pasa nada. no te afanes, son cosas sencillas, pero que en la vida real te cuesta el puesto. No mentiras. Ok, O sí. te cuesta memorando porque estás pagando menos, o estás pagando más, no mentiras. Lo siento. No mentiras, no es que te cueste el puesto, pero sí es delicado porque estás pagando menos plata a un trabajador que de pronto para él 80.000 pues es mucho, para muchos 80.000 puede estar, entonces vamos con eso. ¿Sí? Claro. Entonces aquí ya como sé cuánto gana cada uno, entonces traigo cada valor correspondiente, ¿cierto? A cada trabajador. Yo aquí lo formulo rápidamente porque pues, obviamente por el tiempo, pero no he formulado de tal manera que todo se modifique de una vez, ¿vale? Entonces ya esto es lo que el sueldo básico siempre es los días trabajados, el sueldo básico dio en 30 por los días que realmente trabajó en el mes, porque todo lo que nosotros pagamos lo pagamos con base en eso, ¿listo? Auxilio transporte, el auxilio transporte para el 2020, es aquí lo tengo yo, de 102.854 pesos. El auxilio transporte también se debe cancelar con base al, al los días trabajados. Si usted no va a trabajar un día, pues muy posiblemente usted le van a descontar ese día de auxilio transporte. Entonces las fórmulas son las mismas, yo aquí las tengo al ladito, ¿cierto? Trabajar 1, trabajar 2, trabajar 3, aquí los tengo. Escoger el auxilio transporte, lo divido en 30 para que me dé el valor de un día de auxilio transporte. Ese valor lo multiplico por la cantidad de trabajados para que me dé cuánto le va a pagar al trabajador ese mes de auxilio transporte. Hago lo mismo, traigo mis valores correspondientes al auxilio transporte que está acá, ¿cierto? Y esto lo divido en 30. Cada valor lo traigo, yo lo traigo de esa manera. Lo voy a hacer despacito porque como es el que va a subir, entonces, listo. Entonces queda de esa manera. Hago la operación mía que es el sueldo, el transporte dividido en, aquí me falta un trabajador creo. Entonces lo copiamos, son 4 trabajadores, ¿cierto? Aquí trabajador 4. Voy y traigo mi sueldito del 4 y lo divido en 30. Entonces, ¿qué hago? Hago mi operación, dividido en 30, el valor de cada día vale 3.428 pesos, lo que me vale el día de transporte para cada uno, ¿cierto? El primer trabajador laboró, ¿cuánto? 25 días, el segundo trabajador laboró 24 días, el tercer trabajador laboró los 30 días,
cuando el trabajador laboró los 20 días nomás, ¿cierto? Y automáticamente me da de cuánto le debo cancelar yo a cada uno de los colaboradores con respecto a el valor de su auxilio de transporte. Entonces lo que es sueldo básico y auxilio de transporte se cancela con base a los días que realmente laboró en la compañía. ¿Listo? Vamos bien, Vanessa y Olga, que son las que más creo que tienen dudas. No, Sí, sí, señor. creo que ahí vamos bien. ¿Listo? Las demás están aburridas, pero bueno, digamos que se aburran un ratico. Yo ahí tuve una duda Señora, con ese último trabajador. ¿con el de 20 días? ¿Por qué? Sí, Dime. porque tú dices que si devengaba más de 2 salarios mínimos en el transporte, no se pagaba, ¿cierto? Correcto. Y entonces Y, ni- no sé ahí si tú estás cogiendo el y, ni- sueldo básico o el sueldo básico. y Ahí ninguno, fue mi duda. y ninguno de los que estaba aburrida me fue capaz de decirme que estaba mal, ¿no? Y lo tenía así. Sí, tienes toda Profe, la o sea razón. que si el Tienes, trabajador gana más de no, dos salarios no mínimos, se le no se paga le da auxilio de auxilio de transporte, transporte. Correcto. Ah, ok. Ok, ¿vale? entonces uno lo utiliza siempre con el salario básico, Con el más no sueldo, el básico que sacamos ahorita. no, el sueldo básico, el que sabe el contrato, el que te importa a ti, Ah, ok. Ah, no, ¿vale? entonces sí me quedó bien eso. Sí, sí, aquí solo tenía tres, inventé uno más, pero ninguno dijo nada. La duda. Entonces, pero está muy bien. Los que ganan más de 2 millones de pesos no tienen derecho a auxilio de transporte. Entonces, el primero alcanza, sí alcanza a tener auxilio de transporte, que son 85.000 pesos por los días que trabajó. El segundo también tiene auxilio de transporte porque trabajó 24 días. Tercero, El último es el... pues se le paga completo el último. Y el último, pues gana más de 2 mínimos, no tiene auxilio de transporte como tal. ¿Listo? Entonces, los auxilios de transporte deben cancelar con base a los días trabajados, ya incapacidad. Algunas veces los permisos no remunerados o los permisos remunerados que usted pide por unos días, la empresa no se toma la molestia de descontarlos. Eso va a la empresa. En teoría y por ley sí sería descontar porque usted no fue a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos con esa parte. Eh, Horas extras, ahí no sé. Vamos a mirar cómo nos quedaron las horas extras de todos. Si nos dio igual o nos dio diferente, ¿vale? Eh, si no estoy mal, me corrige. Vanessa, tienes el taller ahí, ¿cierto? La Sí, primera, yo dije, dice, la hora los días martes y trabajador jueves. Sí, de todo el mes en turnos de 6 a 8 p.m. durante todo el mes. listo. Aquí en este caso, yo solamente coloqué lunes, martes y jueves. Los demás días no me interesan porque se supone, entre comillas, que esos días son días normalmente laborales, no tienen ningún tipo de recargo. Entonces aquí solamente vamos a liquidar, solo nos vamos a concentrar en el martes y el jueves de todo el mes de cómo se liquida. Listo, yo lo voy a hacer como siempre, como los primeros 8 días, a ver si de pronto sí me hago entender. Entonces, ¿yo qué hago? Traba Dime, Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Es dime. que lo que pasa es que dentro de los artículos que nosotros estamos haciendo, en el artículo 160 están hablando sobre el horario, pero el Sí. horario ahí dice que es de 6 a 10. Entonces no entiendo porque pues contigo tenemos es de 6 a 9. Lo que pasa es que cuando leemos los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, la mayoría de veces sufren decretos o artículos que modifican cierto artículo. Ese artículo fue modificado hace poco, hace como unos 6 meses nomás, donde ya cogieron el diurno de 6 a 9. Es que antes, cuando estaba antes de que fuera Uribe presidente, la jornada diurna era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Uribe que hizo en la ley 100 modificó y dijo que la nocturna y la del día iba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces hubo una pelea ahí entre los empresarios y en el Congreso se debatió que volvían a colocar la hora de las 6. De tanto pelear, decidieron dejar la nocturna desde las 9 de la noche en adelante. Entonces ese 6 a 10 se modificó después de 6 a 9. ¿Vale? Por eso es una hora Ah, nomás. ok, sí. Gracias. Lo mismo hay un artículo que dice que que las incapacidades los 2 primeros días se deben pagar la empresa al 66,6%, igual que la EPS, ¿cierto? Sí, El profe. artículo A 200, partir del tercer día ya lo paga es la EPS. sí, pero los 2 primeros días los paga también la empresa al mismo valor de la EPS. Ese Ah, artículo es el 227, creo que es, pero hay una erogación del artículo que la Corte Suprema de Justicia sacó donde lo dejaba a libre albedrío y voluntad de la compañía.
Entonces las empresas, para no perjudicar al trabajador, no aplican el descuento del 66,6%. Yo por eso lo explico así, porque es afectar al trabajador descontar del primer día como tal. Entonces yo lo diferencio. Los 2 primeros días se pagan común y corriente porque ninguna empresa en Colombia a usted le va a pagar un solo día de descanso al porcentaje que dice la ley. Es por eso que yo lo hago así. ¿Listo? No sé si ustedes conocen una empresa que de pronto paguen desde el primer día ese porcentaje, pero que yo haya conocido, no. Todo lo aplican los 2 primeros días normalmente y de 3 en adelante sí lo cambian. Entonces, lo que pasa es que los artículos, depende de la página donde los miremos, toca mirar muy bien si ya está actualizado o no para saber qué tipo de actualizaciones se han realizado. ¿Listo? Pues ahorita ustedes van a leer la ley 100, un archivo básico, pero entonces toca tener en cuenta que algunos ya se han modificado con respecto a la fecha en la cual se creó, que fue en el 93. Entonces, eso es lo que toca tener cuidado con los artículos, ¿vale? Pero a nivel general de la base está muy bien. Y pues la pregunta que me haces tú está valedera. Estoy de acuerdo. Ya la nocturna se modificó y arranca desde las 9 de la noche. ¿Vale? Pardo. Bueno, igual cualquier pregunta, eso me gusta porque para eso es la intención que ustedes lean los artículos y me digan, porque puede que yo no me he dado cuenta de alguna actualización que uno no se ha dado cuenta y ustedes sí. Entonces eso es lo bueno que ustedes lean, porque realmente les alimenta bastante esa información. ¿Listo? Aunque yo trato de estar actualizado, pero a veces se le escapa uno que otra cosita. Bueno, entonces las horas extras. Dice martes y jueves nomás, ¿cierto? Solo vamos a centrar en estos 2 días. Los demás, hagamos de cuenta que está todo normal y este parte del salario y punto. Entonces, ¿qué pasa? Martes y jueves yo arranco que trabajo de las 6 de la tarde a 8 de la mañana. Un horario muy largo, muy inventado por mí, solamente para sacar las horas extras, porque es un horario ya muy negrero, ¿cierto? Sí, aunque hay empresas de vigilancia que lo hacen, pero pues lo coloqué solamente más para diferenciar los tipos de horas extras que otra cosa. Yo arranco 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, entonces aquí yo que miro. Ustedes cuando miren siempre sus horas extras, yo digo ustedes primero deben mirar cuándo cumplen sus 8 horas laborales, ¿cierto? Entonces sus 8 horas laborales son desde las 6 a las 2 de la mañana, perdón, ¿cierto? Se cumple su turno laboral, 8 horas como tal. O sea que lo que va después de las 2 de la tarde se llaman horas extras, ¿cierto? Pero en el turno laboral, nosotros decimos lo que acabo de decir Alejandra, desde las 9 de la noche en adelante ya es horario nocturno, ¿cierto? Y como es el turno laboral, se debe cobrar la hora 10, la hora 11, la hora 12, la hora 1 y la hora 2 como horas de recargo nocturno, ¿cierto? Porque son el turno laboral dentro de la hora de la noche. ¿Por qué las horas 7, 8 y 9 no se tienen en cuenta? Porque son en el día, entonces no tiene ningún tipo de recargo. Esto sí, como parte de las 8 horas laborales fueron en turno de la noche, se le queda el recargo nocturno a esas horas. ¿Listo? La hora 3, la hora 3, la hora 4, la hora 5 y la hora 6 son horas extras nocturnas ordinarias, ¿cierto? Y la hora 7 y la hora 8 serían horas extras diurnas ordinarias. ¿Así lo liquidaron todos? Pregunto yo. ¿Me hago entender por qué es así o no? Alejandra, Daniela, María José, ¿así lo Sí, liquidaron? señor. Bueno, Vanessa, Olguita. Entonces, bueno, Sí, señor. aquí encontramos la liquidación de las horas. Aquí está la fórmula de las horas extras, ¿cierto? Aquí yo la coloqué tal cual debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a liquidar primero el recargo nocturno. El recargo nocturno, habíamos dicho que se aplicaba solamente cuando usted laboraba su turno de 8 horas en la noche o parte del turno en la noche. En este caso fue una parte nomás. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo mi salario básico del trabajador número uno, sueldo básico, lo divido en 240. ¿Por qué 240? Porque son 30 días al mes. Cada día 8 horas diarias, son 8 por 3, 240 las horas legales que usted debe trabajar en Colombia, no más tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Al hacer la división, pues me dice a mí que esto le compete que la hora vale 6.167 pesos para ese trabajador, sin ningún tipo de recargo. Vale, que el mismo recargo nocturno. Entonces, el recargo nocturno corresponde al 0,35 o 35% en su defecto,
¿cierto? Y la cantidad de horas, ¿cuántas son? Entonces yo tengo que decir que las horas de recargo son 10, 10, 11, 12, 1, 2. Son 5 horas de recargo nocturno. Son martes y jueves, son 2 días a la semana, son 10 horas por semana. Al mes serían 40 horas, ¿cierto? Que yo liquidaría de recargo nocturno. Todas están igual que yo, ¿cierto? En su taller de nómina. Cojo los de la hora, la multiplico por el porcentaje y por la cantidad de horas. Y eso me da que el recargo nocturno de ese mes corresponde a 86.000 pesos. 5 horas por cada día, son 2 días o más a la semana, serían 10 horas. Al mes serían 40 horas. ¿Listo? En cuanto al recargo nocturno. Ahora, si voy a liquidar las extras, horas extras nocturnas ordinarias, ¿cierto? Las horas extras nocturnas ordinarias, esta fórmula va a ser la misma, la voy a colocar aquí, la voy a colocar aquí, pero me cambio esto. Traigo mi salario, ¿cierto? Y entonces me dice a mí, las horas 3, 4, 5 y 6 son horas extras nocturnas ordinarias. Digo, las busco acá. Hora extra nocturna ordinaria me dice que es el 1.75 porque es una hora extra en la noche, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces digo que es el 1.75. ¿Listo? ¿Cuántas horas? Entonces son 4 horas extras. Son 2 días a la semana, serían 8 horas. Y al mes serían 32 horas por 4 semanas. 8 horas diarias, 8 horas semanales por 4 semanas serían 32 horas las que ustedes tienen que darles esa operación. ¿Listo? Y tengo que liquidar las horas extras diurnas ordinarias porque son en el día, ¿cierto? Que me habla a mí de la hora extra diurna, me habla a mí del 1.25 porque es en el día, ¿cierto? Entonces 1.25 son 2 horas por cada día, 4 horas a la semana, por 4 me serían 16 horas las que yo le debería pagar al mes a ese trabajador. ¿Listo? ¿A todos los igual? ¿Qué tiene diferente, Pardo? Profe, Dime, Daniela. el recargo nocturno luego no iba de 9 a 6. Sí, correcto, pero solamente aplica para lo que es la jornada de las 8 horas laborales. Sobre hora extra no aplica recargo nocturno, Yo no sabía porque eso. si el 1.75 ya incluye recargo nocturno. Entonces, Así entonces por eso digo, el recargo nocturno solamente aplica cuando usted como trabajador labora sus 8 horas del turno laboral en la noche o parte de ese turno de la noche, como en este caso. El turno se acabó a las 2. Entonces hasta las 2 de la mañana le contabas como turno laboral. De en adelante es hora extra y ese recargo ya va incluido entre el porcentaje que tú le apliques al tipo de hora extra. Ya pues, me ¿Vale? quedó mal. No te afanes. Pardo, ¿qué te quedó mal? ¿Lo mismo? Bueno, vale, listo. No hay problema por eso. Entonces, sí, ya saben que cuando recargo no, cuando escuchen recargo nocturno, ya saben que tienen que hacer ustedes solamente a las 8 horas del turno laboral, no más. ¿Cierto? O fracción, como en este caso fue una fracción, porque el turno arrancó antes arrancó en el día y terminó en la noche. Entonces, con esa parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esa liquidación? No, bueno. El trabajador 2 me dice que tiene la hora los días lunes a jueves de una semana en turnos de 6 a.m. a 4 p.m. durante todo el mes. Ahí es todo el mes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago la misma operación que yo tengo. 6 a.m., de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Cuento mis 8 horas laborales y si no estoy mal se me acaba a las 2 de la mañana, de la tarde, perdón, ¿cierto? O sea que tengo 2 horas 2 horas extras que 6 a.m. 4 p.m. 2 horas extras que horas extras diurnas 2 diurnos. porque es en el día, entonces diurnas ordinarias, ¿cierto? Entonces son 2 horas extras. El trabajador 2 me dice que gana 1.300.000 1.300.000, lo dio en 240. Entonces hago mi operación por el 0,35. porque ¿No es diurna? ¿No es diurna? si es hora extra diurna, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es?
Pardo, ¿cuánto es? 25 1,25%. 1,25. Acuérdate de Pardo que el 0,35 solamente es para el recargo nocturno. Y como son de lunes a jueves, estamos diciendo entonces que serían 2 horas por cada día, 4 horas a la semana, serían 8 horas a la semana, por 4 semanas, 8 por 4, serían 32 horas, ¿cierto? Multiplico cada valor por 32. Y ese es el valor de la hora extra correspondiente al trabajador 2. ¿Listo? No necesito que le quede nada más, solamente eso porque trabajo sus 8 horas, como es entre las 6 y las 4 p.m. y la hora diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche, todo eso es día. Entonces las horas extras después de las 8 horas fueron 2 nomás, y como son en el día, pues se aplica la hora extra diurna ordinaria. Las 8 horas laborales no se aplican para nada porque no tienen ningún tipo de recargo, entonces eso se paga dentro del salario común y corriente. ¿Vale? ¿Me hago entender? Vanessa, Olga. Sí, profe, ahí vamos. Lo único que hay Profe. que ver así estudiar súper bien es esa tablita de diurnas, nocturnas, recargos. Aquí Para está, saber yo la coloqué acá y no le metí nada los domingos, solamente los dejé los más básicos. Desde que se me aprendan por cada uno esta equivalencia, la que estoy señalando es importante. Eso es más que suficiente. Lo que pasa es que usted entra a cualquier artículo o cualquier concepto en YouTube algo, y le habla sobre porcentajes. Por eso coloqué los dos para saber por qué son cada uno. ¿Listo? Entonces, trabajador 3. El trabajador 3 dice, la hora de lunes a viernes de todo el mes en turnos de 10 p.m. a 6 a.m. Viendo. Entonces, 10 p.m. es por encimita. De 10 p.m. a 6 a.m. ¿qué voy a liquidar yo ahí? ¿Qué voy a liquidar? Nocturno. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Nocturno? ¿Qué hora extra o recargo? coordinar recargo, ¿no? Recargo. El recargo nocturno, porque está Sí, el no sé. turno de las 8 horas, 10, está 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 8 horas de su turno de No en la noche, recargo. en recargo. Entonces, pues sacamos el valor de la hora. Es 8.50, me están matando a mí. Bueno, ¿listo? Como es recargo nocturno, ahora sí, Alejandra es el 0,35, ¿cierto? Y dice que es de lunes a viernes, ¿cierto? O sea que son 8 horas diarias por 5 días a la semana, serían 40 horas al mes. 4 por 4 serían 160 horas de recargo nocturno, ¿cierto? Hago mi multiplicación correspondiente y me da 198.000 de recargo nocturno con respecto al trabajador, porque trabajó todos sus turnos laborales en la noche. ¿Listo? Todo con esa parte. Bien, ¿les dio lo mismo? ¿O algo que fue diferente? Daniela, no, María José, Laura, Jonathan. ¿Les dio lo mismo o les dio diferente? Sí, a mí todas esas horas me quedaron mal. Vale, la cuestión es que si me está poniendo cuidado y me echa a entender, pues es para de pronto ya pues reforzar el concepto y que a la próxima nos quede mal esa parte. ¿Listo? Creo que no hay más horas extras, ¿cierto que no? Ya no hay más. El trabajador 4 no tiene hora extra, ¿cierto? Y no, ya. Entonces, ya aquí lo que hago es simplemente vengo a mi nómina y traigo. Yo siempre les digo a ustedes, por favor, por aparte va, hora cargo nocturno. Eso yo lo separo. ¿Yo qué hago? Yo vengo aquí, el trabajador uno, mis horas extras del trabajador uno. Trabajador uno es horas extras, los 345 y los 123.000 pesos. El recargo nocturno ya es aparte, porque ya saben por qué, ¿no? Por la parte de las vacaciones, que yo lo separo. Trabajador 2, recargo nocturno tiene el trabajador 2, no, solamente horas extras. Trabajador 3 solo tiene recargo nocturno, ¿cierto? Y me queda contra el 4. Profe, Dime. tengo una pregunta. Esas horas extras y esos domingos y festivos que trabajan, ¿en qué les sirven para liquidar? ¿En el momento de la prima Sí, o cuando liquidan normal? cuando las horas extras son parte del salario, que es lo más, que es lo más normal de aquí en adelante, ¿cierto? Aunque algunas empresas Sí. no lo meten. Y tengan en cuenta ustedes que la hora extra máxima son solamente 2 horas diarias, que yo aquí por 2 horas. por la clase yo lo hago grandes para poder entender, ¿cierto?
pero la ley me dice a mí que solamente son 2 horas a la semana, 2 horas diarias, 12 a la semana, horas extras que puede ser el trabajador. Que si quiere hacer más, tiene que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo para que lo autorice. Con base a eso, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mis horas extras hacen parte de mi salario, cuando yo liquide la parte de las apropiaciones, esta parte de aquí abajo que paga la empresa, en la parte de las prestaciones sociales, ¿cierto? Me van a pagar más, me va a valer más. O sea, no es lo mismo sumar las horas extras, que sean, por ejemplo, 200.000 por mensuales, y eso me suma más carga prestacional a quitárselo. Prestaciones. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tengo entre más cosas tenga yo para mí como trabajador que hagan parte de mi salario, más me van a pagar de prima, más me van a dar de cesantías, más de intereses de cesantías, ¿cierto? ¡Wow! Entonces, eso es lo que va a hacer. Ya lo tengo Pero, claro para que no me vayan a robar. exacto, pero es que a veces la empresa te paga horas extras, pero no los paga como salario, sino de otra forma diferente para evitar pagar tanta carga eh, prestacional. Entonces toca mirar bien, porque legalmente hay muchas formas que yo puedo pagar a un trabajador sin que eso me cree una parte del salario. Por eso en la primera clase, con toda la teoría que yo expliqué, que ahí está el archivo en la plataforma, traté de explicar qué hace parte del salario, cuándo puede hacer parte y cuándo no puede hacer parte del salario. Porque usted como empresa lo que más paga es la parte prestacional, es lo más costoso, ¿cierto? Entonces tiene que tener en cuenta esa parte. Esa es la pelea de las empresas para hoy en día pagar menos plata. ¿Listo? Ahora, Ah, bueno, profe, gracias. eso en cuanto a las horas extras y recado nocturno. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro ahí? ¿Me hice entender cómo se explicaron y por qué se quedaron así? ¿O tienen alguna duda para poder sigo o repetimos nuevamente? No, profe, Yo estoy por bien. ahora No, sí. profe. Bueno, Profe, cuando uno va a contar horas se cuenta, digamos, si uno entra de 6 a 2 se cuenta desde las 7, ¿sí? O sea, sí, uno nunca ah, cuenta la primera hora. exacto, porque eso se maneja como hora vencida, ¿cierto? Si tú cuentas, si Ah, tú entras a las 6, la hora 6 no la has hecho todavía, hasta ahora vas a arrancar a hacerla, se acaba a las 6:59, o sea, a las 7, ¿cierto? Si tú ah, cuentas si tú arrancas desde las 6, estás lo contando mismo para Carlos, ¿no? ¿Sí? lo mismo, porque si tú cuentas, por ejemplo, la hora 6 es como si hubieras entrado a las 5 de la mañana, porque la hora es vencida, cada vez que se va acabando se va contando. Yo no te pago a ti una hora por adelantado, no, siempre te hago hora vencida, Mm, ¿cierto? Por ejemplo, el año se acaba el Ok. 31 de diciembre, no el 1 de enero del 2000 de otro año, porque sería un día más que tú contarías. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta con respecto a eso, pero siempre es hora vencida, ok. ¿listo? Entonces, sigamos, si no hay preguntas, sigamos. Las incapacidades. ¿Quién me está escribiendo? Permítame un momento. Verónica. Eh, Lisette. Sí, creo que sí, Lisette. Listo, entonces vamos a ir con las incapacidades. Eh, las incapacidades, nosotros dijimos que hay dos tipos, ¿no? Hay incapacidad de origen común y incapacidad de origen laboral. O sea, cuando la enfermedad es de origen común, hablamos de dolor de cabeza, migrañas, una operación de apendicitis, lo que más causa incapacidades en Colombia, la diarrea crónica de las personas, una intoxicación, son enfermedades comunes. Cuando es una enfermedad laboral es porque eh, nos depende del trabajo que usted realizó, un accidente laboral o su enfermedad fue por causa de su trabajo, ¿cierto? Si no estoy mal, yo coloqué que el trabajador número uno tiene 5 de incapacidad por enfermedad de origen laboral. Si no estoy mal, me corrigen por favor, que tenga por ahí el taller Sí, profe, eran 5 días. de origen laboral, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, señor, 5 días por enfermedad de origen laboral. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es de origen laboral, desde el primer día que el trabajador está en incapacidad, se le va a pagar al 100% del día laboral, no se les cuenta absolutamente nada. Se le paga normalmente su día, pero sí se coloca en la nómina como incapacidad para diferenciar que no es por salario, sino por incapacidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo acá y vengo mi incapacidades que está acá, el trabajador número uno, ¿cierto? Me dice que la fórmula cuál es, aquí la tengo arriba. Entonces, por origen laboral, es coger mi sueldo básico del trabajo número uno, lo tomo, lo divido en
30 para que me dé el valor de un día de él al 100%, ¿cierto? Y como dice la norma, que no se le descuenta nada al trabajador, sino que se le paga el 100% del día laboral. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuántos días fue de incapacidad? 5 días, ¿cierto? Lo obligo por 5 días y solamente lo que es el valor del día por 5 le pago la incapacidad común y corriente. Eso en el caso que es origen laboral, no tengo ningún tipo de descuento. Que la paga la ARL, que la paga la EPS, que la paga la empresa, eso es diferente. Cuando arranca la incapacidad, pues la paga la empresa en primera instancia hasta que la ARL haga el estudio de que ese accidente realmente fue por origen laboral. Cuando ya la ARL diga que sí, entonces ya lo que hace la ARL es pagar o al trabajador o a la empresa a quien corresponde en ese momento cancelarla. ¿Listo? El trabajador 2 dice que tiene 6 días de incapacidad por origen común, 6 días de incapacidad por origen común, ¿cierto? Entonces lo mismo, la fórmula es la misma. Voy a quitar todo esto amarillito, qué pena. Entonces traigo mi salario, mi sueldo básico, pero mi sueldo básico, dividido en 300, lo divido en 30 para que eso me dé el valor de un día de trabajo de él vale al 100% 43.333 pesos. ¿Qué dice la norma? Y fue lo que hablamos al principio. Normalmente, el artículo 277, si no me acuerdo exactamente cuál es, dice que las incapacidades en Colombia se deben pagar de los 2 primeros días los paga la compañía, ¿cierto? Y del día 3 en adelante lo paga la EPS hasta el día 90, y del día 90 al día 120 lo paga la ARL, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Los 2 primeros días, por cultura colombiana más que todo, se maneja que lo paga la empresa al 100%, los 2 primeros días. Del día 3 al día 90 lo paga la EPS al 66,6% del día laboral, y del día 90 al día 120 lo paga la ARL al 50% del día laboral. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, en esas unidades, ¿qué pasa? Si tiene 6 días de incapacidad el trabajador, 6 días de incapacidad, esto me vale un solo día de trabajo al 100%. Como son los 2 primeros días lo pago, entonces estos son 2 días al 100%, pues yo multiplico un valor del día por 2 y este valor que me paga la compañía, ¿cierto? O sea que yo tengo una incapacidad por origen común, la empresa no me va a descontar nada si no paso 2 días de incapacidad, ¿cierto? Del día 3 al día 6, que es la otra incapacidad, ¿qué hago? Yo cojo mi día del 100%, ¿vale? Y a este día lo multiplico por el 66,6%, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo el valor del día al 100% y lo multiplico por ese valor, me dice que un día al 66,6% equivale a 28.860 pesos, ¿cierto? ¿Cuántos días me faltan para acabar la incapacidad en caso de trabajador? Son 6 días, ya le pagué 2, me faltarían solamente 4 días. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico mis 28.000, que es un día del 76,6%, y lo multiplico por los 4 de la incapacidad para saber qué pago yo. Siento que se va a pagar la EPS con respecto a la incapacidad de él. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vanessa y Olguita, que son las que más me preocupan ahorita. Sí, señor. Sí, profe, ahí vamos. Bueno, listo. Está Neidy, está Lisset, está Miguel Cruz. ¿Quién es Miguel Cruz? ¿Quién es Miguel Cruz? Qué buena pregunta. Ay, no, profe, creo que soy yo. Ah, Olga. Tenemos un Sí, filtro. es que me conecté desde el computador para ver mejor la tabla. No, es que como dicen que eso se mete gente ahí a Zoom a sabotear. Y no conozco ningún Cruz. No, creo que soy yo. ¿Y cómo quito ese nombre? No, déjalo, no pasa nada. Ah, bueno, profe. No, a mí una vez me pasó fue que yo llegué y estaba en clase y decía administrador 1. Y yo, ¿quién es administrador 1? No me respondía. Yo como pregunté como unas 10 veces. Y yo, esa mamá era gallo de ustedes. Yo me puse rabón ese día, hablé feo. Cuando después me di cuenta era la rectora la que estaba conectada, pues no me cuidaba la clase. Yo vi el rector, digo yo, pero bueno, no dije nada malo. Pero a veces pasa eso. Una vez el vicepresidente de INCAP se conectó a la clase a escuchar la clase mía. Entonces eso es donde le pasa eso. Entonces pregunto para no ir en barra. ¿Listo? Trabajador 3 no tiene incapacidad, tiene otros 30 días. Y el trabajador 4 tiene 10 días de incapacidad. 10 días de incapacidad, 10 días de incapacidad. Lo mismo, traigo mi salario básico,
Mi sueldo básico son 2 millones de pesos, lo divido en 30, ¿cierto? Para que me dé de un día laboral 100%. Ya sabemos que los 2 primeros días los pago quién, los paga la empresa, ¿cierto? Entonces ya sé que 2 días los pago la empresa al 100%, lo multiplico por 2 y me da el valor del día. Ahora ya sabemos que del día 3 hasta el día, en este caso los 8 días que faltan los paga la EPS. Entonces cojo mi día laboral normalmente y lo multiplico por el 66,6%, perdón, ¿cierto? Me da este valor, 66,6%, que es lo que paga la EPS, y hago la multiplicación de por cuánto me va a salir el día que me paga la EPS, ¿cierto? ¿Cuántos días salían? Va a tener 8 días, pues son 10 días de incapacidad, ¿cierto? O sea que la EPS me va a pagar simplemente el valor de 355.200 pesos. ¿Listo? Ahí ya están los dos liquidados. Los 2 días que paga la empresa y 8 días que paga la EPS me dan los 10 días de incapacidad de la trabajador 3. ¿Listo? Entonces yo acabo, vengo aquí a mi nómina de incapacidades, pues traigo la incapacidad del trabajador número 1, que son esta. Traigo la incapacidad del trabajador número 2, que es lo de la empresa más lo de la que paga la EPS. Y el trabajador 4, que viene siendo lo de la empresa más lo que paga la EPS. Y listo, me queda la incapacidad. Yo que explicaba para algo y Vanessa, yo que explicaba hace 8 días. ¿Por qué no es negocio para el trabajador incapacitarse más de 2 días? Porque, por ejemplo, digamos que ese trabajador, el de 2 millones, si yo sumo el sueldo, el básico que le van a pagar a él por los 20 días que trabajó, más las incapacidades, le va a dar 1.821.000 pesos, ¿cierto? Si yo resto ese valor, el sueldo básico, los 2 millones, menos lo que le va a recibir él, por eso, estamos diciendo que él va a dejar de recibir 178.000 pesos por las incapacidades de salario. Entonces, por eso no es negocio incapacitarse más de 2 días, porque no recibe el sueldo completo. Por eso es mejor dejar la mañana y no incapacitarnos, porque a veces nos pasa eso, que solamente por costumbre mañana nos incapacitamos. ¿Listo? ¿Ahí está alguna pregunta de las incapacidades? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Chicas y, No, profe, y, vamos y bien, chicos, gracias. Profe, ¿puedes volver a chicos. repetir la última operación, por favor? Antes de todo, ¿Cuál, ya no? está. ¿Cuál, Aliana? La que contaste para saber cuánto le están Ah, sí. quitando. ¿Yo qué hago? Yo sumo de lo que van a pagar por los días laborados. Solo por los 20 días son 1.300.000, y a eso le sumo las incapacidades. Se supone que eso me tendría que dar un salario. Pero en ese caso me da 1.821.000 pesos, porque como me descontaron unos días de incapacidad y no me lo pagaron completo. Fueron 8 días en ese caso el trabajador 4. Si yo cojo mi salario básico, mis 2 millones de pesos, y le resto lo que me van a pagar por los días, yo estoy dejando de percibir 178.000 pesos de salario. Eso es plata. Por eso cuando estoy que perder 10 días, 20 días, porque realmente estoy muy enfermo. Pero yo, por ejemplo, yo en mi vida laboral me he incapacitado muy poquitas veces. No me gusta faltar. Pero cuando uno falta, que está realmente enfermo o alguna cosa. Profe, Dime. digamos cuando a un trabajador le dan hartos días de incapacidad y no se los quiere tomar, o sea, uno como empresa lo tiene que obligar. Sí, mejor, es mejor, porque si le llega a pasar algo a él en la empresa incapacitado, es una demanda penal para la compañía. Porque Ok, gracias. ningún trabajador debe trabajar incapacitado, ninguno. Yo lo he hecho, yo trabajo incapacitado, pero a mí la empresa Inca me ha devuelto. Es la que se incapacitado me devolvieron, porque es algo que no debe estar bien, porque si usted está incapacitado es porque no están bien de salud. Puede que lo que tenga es algo manejable y lo puedas trabajar, pero si el doctor dijo que está incapacitado, vaya para la casa más bien. ¿Listo? Entonces eso, Listo, eso es mejor por evitar, no porque el trabajador nos demande, no, sino porque de pronto, si Dios no lo quiera, llega a pasar algo que pues es muy berraco, pero llega a pasar algo, un accidente laboral, viene la ARL y estudia y sabe que está incapacitado, no te cubre la ARL, tienes que pagarlo tú como empresa. Entonces es mejor evitar riesgos con respecto a eso. Listo, gracias. ¿Vale? Comisiones, si no, venga, comisiones yo coloqué, creo que igual que lo que expliqué en clase, el 10% del sueldo básico, si no estoy mal, para todos los trabajadores de comisiones, Vanessa, sí, profe, pues es lo mismo. ¿cierto? Entonces la comisión, como dije hace 8 días, Gracias. eh, No, mira, por eso. nosotros dijimos que la comisión no es una política de ley, es una política de la empresa nomás. Cada empresa coloca sus porcentajes como mejor le convenga según cada trabajador.
Hay empresas que tienen comisión para todos los trabajadores, otros solo para los de ventas, otros solamente para los operarios, depende de lo que la empresa exija. Para este ejemplo coloqué que era el 10% del sueldo básico para todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces simplemente escoger nuestro sueldo básico y multiplicarlo por el 10% de cada uno, y eso me da el valor correspondiente a la comisión de cada uno. Esta columna de comisiones no siempre está en la nómina, eso depende de la empresa, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta eso con respecto a la parte. ¿Listo? Bueno, ahora, total de vengado, pues es todo lo que recibe el trabajador, todo lo que percibe el trabajador, todo lo que tiene derecho a recibir por sus servicios. Entonces aquí lo que vamos a hacer que es, simplemente vamos a hacer la sumatoria de que del básico, del auxilio de transporte, de las horas extras, del cargo nocturno, las incapacidades y las comisiones. Todo lo que recibe el trabajador, ¿cierto? Todo lo que yo recibo me llama total de vengado, sin ningún tipo de descuento hasta ese momento. Una cosa que se me olvidó decir hace 8 días, el sueldo básico aquí, como cierto, hay unas empresas que llaman aquí, en vez de básico colocan salario, ¿cierto? Porque salario es todo lo que ya podemos tener variación. Entonces, si de pronto en alguna empresa manejan salario, sepan que es el básico después de los días trabajados. ¿Listo? El total de vengados es esto, todo lo que recibe el trabajador. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a todo lo que se le debe descontar al trabajador con respecto a él. Dijimos que lo de ley solamente podemos descontar salud y pensión, por ley, ¿cierto? No más, salud y pensión. Entonces, ¿qué es? La fórmula de salud y pensión, ¿cuál es? El total de vengado menos el auxilio transporte multiplicado por el 4% en este momento, en este caso, ¿no? Porque sabemos que la salud es el 16%, pero el trabajador solamente paga el 4% correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo el total de vengado del trabajador, ¿cierto? Necesito con fórmula, total de vengado, le resto el auxilio de transporte, porque siempre decimos que el auxilio de transporte no es salarial, pues eso lo restamos, y lo multiplico por el 4%. ¿Listo? Y me corresponde el valor de la salud para cada trabajador. La pensión la liquidamos exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el 4%. ¿Listo? Que coincide el porcentaje diferente, pero cuando cambia la norma cambia, pues tengan en cuenta que cambia el porcentaje de la pensión, pero hasta el momento sigue igual. Cuando yo estudiaba, el porcentaje de pensión era el 3,795%. Era muy diferente a la salud. Después lo unificaron y lo igualaron. Entonces, salud y pensión, descuentos autorizados por ley, sin que usted pueda pelear o objetar algo. De resto, todo es ilegal. A menos que usted realmente esté autorizando o firmando ese descuento, vaya a un embargo judicial. Coloqué fondo de empleados, pero aquí en este ejercicio saben que el fondo de empleados solamente es para los trabajadores que ganen más de 4 mínimos, ¿cierto? Para el ejemplo, ninguno gana más de 4 mínimos, entonces no lo va a llenar, dejémoslo, lo vamos a dejar solito. Yo pues ya coloqué fue algo de préstamos a fondo de empleados, si no estoy mal. ¿Quién tiene taller por ahí? Sí, profe. Entonces, cierto, de aquí coloco fondo de empleados, ¿cierto? Y yo dije la vez pasada, el fondo de empleados, ustedes no liquidan nada, simplemente es cuando la empresa, los trabajadores solos, crean una sociedad, una empresa aparte de la compañía como un fondo de ellos, para ellos puedan ayudar en la parte de ahorro y en la parte de créditos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me afilo al fondo de empleados, me afilo que ahorro 50.000 por mensuales, un ejemplo. Y con base a eso, pues la empresa me presta. No la empresa, el fondo de empleados. Esos descuentos, ellos me lo mandan a mí como nómina y yo solamente lo que hago es descontarlos. Si no estoy mal, es el trabajador 1 y el trabajador 3 que tiene un descuento de 50.000 pesos. ¿Sí? ¿Me equivoco? Sí, profe, son 50.000 Entonces son pesos. 50.000 pesos trabajador 1 y el trabajador 3. Usted no liquida nada, aquí solamente es usted colocar los valores que le digan a ustedes en la parte de los descuentos, ¿vale? Ahí no hacen nada más, solamente los descuentos, la mayoría de descuentos usted no los liquida, solamente le llega la información a talento humano y usted lo que hace es ajustarla y descontar si está firmado por el trabajo, si no, debe preguntar siempre, ¿cierto? A mí me pasó alguna vez, me llegó un descuento de 120.000 pesos. Yo veía que, no es que en la empresa que trabajaba antes, en la empresa va a hacer una integración para las mujeres, y eran 53 mujeres y éramos solamente 10 hombres. Entonces cada hombre tocaba 120.000 pesos. Yo no dije que no, no porque no quisiera, sino porque me emberracó que me habían quitado plata así que yo sabía.
Yo mismo lo tengo muy bien estructurado para saber en qué, bueno, entonces lo tenía tan estructurado que cualquier cosa me descuadraba. Entonces, yo peleé y peleé y me devolvieron la plata. Yo me la hice devolver. Después la devolví otra vez para la actividad de las mujeres, pero no. Usted nunca se debe descontar nada de nómina porque es su derecho a que respeten el pago suyo. ¿Listo? Y más si ustedes son muy organizados con su salario, cuando llega menos plata, pues de pronto se van a sentir golpeados porque no tengo que cubrir algún gasto que tenía ya planeado. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta con eso. Embargos. Embargos, venga, embargos. Yo dije que el embargo eran 150.000 pesos para todos los trabajadores, ¿sí o no? ¿Sí es así? Dígame que Sí, sí. pero Ah, los bueno. Para todos, ¿cierto? O para uno, para todos. trabajadores tienen un embargo de Listo. 150. Listo. Entonces ya saben que el embargo solamente se hace por demanda de alimentos, que es el 50% del salario, hombres o mujeres, y por orden judicial, alguna deuda con una cooperativa o alguna deuda con la empresa o con algún ente económico que sean tan grande que merite un embargo. Pero la fórmula de embargo me dice a mí que solamente es coger el sueldo básico, debo restarle un mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? Eso me da un valor normal y a ese valor sí lo divido en 5 porque es la quinta parte de lo que yo le puedo embargar, después de haber contado el mínimo, o sea, el 20% del salario, básicamente. Entonces, para el trabajador uno, dice, el trabajador uno gana 1.300.000 pesos, ¿cierto? Sí, no, 1.480.000 pesos. Ese valor le resto el mínimo legal mensual vigente que está en 873 pesos, aquí está. O sea que esa resta me va a dar 602.000 pesos. A ese saldo es el que yo divido en 5. Esa es la quinta parte. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo el valor y lo divido en 5. Y me dice que el monto máximo a embargar son 120.000 pesos. Y si el embargo dice 150.000 pesos, ¿será que yo lo puedo embargar? No, pero pues, Exacto. Y lo que tiene. Exacto. Algunas empresas embargarán los 120.000 pesos. Mi consejo, ¿cuál es? Si no puede embargar los 150.000, lo que diga el juez, no embargue nada. Ese es mi consejo. Porque uno dice, los 30.000 pesos que faltan, pues que lo arregle con la compañía. Pero a usted como empresa que le queda volando los 30.000 pesos, de por qué no los puede descontar. Tiene que entrar a la explicación y toda esa parte. Entonces, ¿usted qué dice? 150.000 pesos, el trabajador no alcanza, entonces a ese trabajador no le realiza embargo. Como empresa, mejor hacerlo, ¿listo? Es un consejo que yo les doy. Ahora, No, pero no dijiste eso, yo sí sí, se los coloqué. bueno, si usted le van a embargar, pues su empresa, entonces es su empresa, cuando empresa lo que quiera uno, entonces embargarle los 120.000 pesos, ¿vale? Pero mi consejo es que no se embargue, ¿vale? Ahí no está mal tampoco, sino que no está mal. El artículo de embargos, si ustedes lo leyeron, no es claro en el monto de que si es mayor el embargo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con los embargos? Cuando, digamos que Vanessa me da a mí, yo soy el Bancolombia, no, yo soy una cooperativa de ahorro, y Vanessa, yo llegué, la llamé, le cobré varias veces, le hice llamados, le hice conciliaciones, le hice cobro por el jurídico, y de ninguna manera Vanessa me pagó. Entonces, ¿yo qué hice? Yo llamo a la empresa donde trabaja Vanessa Postobón, digo, yo quiero saber, llamo a tal cooperativa, tal cosa, yo quiero saber cuánto gana Vanessa. Tanto, tiene descuentos, ellos me dan la información, igual lo que llaman antes del FOSIGA, que no recuerdo cómo se llama ahorita, también está toda la información de esos descuentos, ¿cierto? Entonces, si yo veo que lo que ella gana después de activado el mínimo permite tener un descuento válido por embargo, yo como empresa ahí sí embargo. Pero entonces yo antes de hacer embargo, ¿qué hago? Primero estudio si puedo hacer ese embargo para que no pase eso que está pasando acá, que no alcance el dinero que va a embargar a lo que yo quiero. Entonces cuando llega el embargo a la empresa es porque ya estudiaron que usted realmente puede pagar ese embargo. ¿Listo? Entonces eso es algo muy puntual. Trabajador 2. El trabajador 2, ¿cuánto gana ese man? Ese man se gana 1.300.000. 1.300.000, ¿cierto? Le restamos el mínimo, ¿cómo? Aquí uno es, ¿cierto? Y esto aquí eso me da menos. Y esto lo divido en 5 de la quinta parte, 84.000 pesos. Entonces, Tampoco. tampoco, pero pues descontemos 84.000 pesos, ¿cierto?
Entonces lo que pasa es que algunas empresas lo hacen. No, yo lo que he leído no hay ninguna parte del artículo que me diga no le embargue el saldo que puede embargarle. No. Lo que pasa es que ya uno sabe que el embargo llega cuando es seguro que yo le puedo embargar todo lo que la empresa me está diciendo. Eso es algo lógico. Es que eso fue lo que me dijo mi cuñada, ella es contadora. Y yo le Sí, pregunté a ella, y ella me dijo, pues en la empresa mía, cuando dicen es un valor, ese valor es el que se le quita. Si no, no se le quita nada. Tiene que ser ese valor. exacto. Porque ya hay una persona jurídica que dice que ese valor es el que se le descuenta para el empleado. Correcto. Eso no lo expliqué, no lo especifiqué, pues eso lo estoy diciendo ahorita. Entonces, en Y yo, ese, ¿cómo le hago caso al profe? Le dije, no, el profe dice que lo que se les pueda quitar, yo le quito. sí, no, eso se le quita, se le puede quitar, pero pues la idea es que si no alcanza es porque no. Pero cuando ya llega el embargo a la empresa es porque ya es seguro que se puede embargar ese valor. ¿Listo? Entonces aquí sería pues no aplicarlo, pues la idea sería hacer esto. Yo voy a dejarlo de esa manera. Es lo más idóneo, ¿cierto? Trabajador 3 ahí la verdad, ahí sí me disculpan, ahí sí me pegó unas cachadas yo porque coloqué menos del mínimo. Entonces, obviamente, si el trabajador 3 se gana el mínimo, lo va a colocar el mínimo acá como ya ha sido, ¿cierto? Y usted le va a restar el mínimo, ¿cierto? O sea que la resta le va a quedar ¿qué? Pues en ceros. Ya usted ya sabe que no le puede embargar porque no tiene que embargarle, a menos que sea una demanda por alimentos, es decir, por alimentos o por cooperativas. Hay cooperativas que sí embargan el mínimo, ¿cierto? Algunas cooperativas, no todas, ¿cierto? Y ya el trabajador 4 que es el que mejor gana supuestamente, entonces traemos el sueldo de él, bueno, 2 millones, le restamos el salario mínimo, o sea que me dan 2 millones menos, y ahí sí este valor yo lo divido en 5 y me dice que el monto máximo a embargarle son 124.000 pesos, o sea que yo a ella sí le puedo Sí embargar se puede. los 150.000 pesos tranquilamente. Así como acabo de hacer, es que suele pasar que ya la empresa llama a nómina, obviamente el abogado incluye ahí para saber si es viable o no, porque si a veces llega el embargo y es inviable el embargo, entonces el jurídico de la compañía debe decir si yo sí no autoriza ese embargo al trabajador, todo con esa parte. ¿Listo? ¿Algo más con lo que digo de deducciones o quedó así? No me acuerdo. ¿Algo más toca descontar al trabajador? Creo que ya está todo el descuento. Tengo total deducciones, ¿qué es? Todo lo que le quito al trabajador. Todo. O sea que ya hago la sumatoria de lo que es salud, pensión, fondo de empleados y embargos. En este caso, ¿no? Pues a veces hay préstamos por libranzas, préstamos de la empresa, o otro tipo de préstamos por, no sé, fiestas de la compañía, alguna cosa que usted pronto dañó alguna vez, entonces sabes cuánto la mercancía que usted dañó, cosas así por el estilo. ¿Listo? Ahora, ¿neto pagado qué es? Ya lo que se le va a pagar al trabajador, lo que se le consigue al trabajador a la cuenta. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo el total de vengado, todo lo que recibe el trabajador, y le resto todo el deducido. Entonces, todo lo que recibe menos todo lo que se le va a descontar, para saber cuánto realmente le va a llegar a su cuenta de ahorros como usted como trabajador. O sea que la empresa, la nómina que te va a pagar al banco son solamente 6.300.000 pesos. ¿Listo? Eso es importante. Esta parte, este cuadro es todo lo que le corresponde al trabajador, no más. ¿Listo? Ahora vamos a liquidar lo que le corresponde a la empresa. En otros cursos me preguntaban, profe, nosotros tenemos que liquidar este, lo del CNE, y claro, esto es parte de la nómina, las apropiaciones o las provisiones son parte de la nómina. Eso es que si quiero, es que tengo que liquidar. Entonces, para estas apropiaciones, esas provisiones, yo les dije a ustedes hace 8 días, hay una, en el estatuto tributario, en el artículo 114, aquí se los coloqué, del numeral 1, dice que las empresas que tengan trabajadores que ganan menos de 10 mínimos mensuales legales vigentes no deben pagar ni salud, ni SENA, ni CDF. En este caso, ningún trabajador gana más de 10 mínimos, por consiguiente, no paga ninguno de estos impuestos. ¿Qué pasa? Que el gobierno es una abeja que dijeron, listo, lo quitamos de acá, pero se lo cobro al trabajador, a la empresa, después cuando contabilice una venta de mercancías, se la cobro ¿en qué? En el impuesto de autorretención. Entonces, el gobierno por ningún lado pierde. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa? La fórmula para liquidar la parte de seguridad social y para fiscales es que el total de vengado menos el auxilio de transporte, ¿cierto? Total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje correspondiente. Pero como ya de la empresa, los porcentajes de la empresa son diferentes. Yo ya pagué lo del trabajador aquí arriba del cuadro, yo lo pagué. Entonces, ¿qué pasa? Salud, pensión de la empresa es del 12%. ¿Yo qué hago? Entonces, vengo acá y digo, total de vengado, el total de la columna total de vengado de todos los trabajadores, ¿cierto? Y lo multiplico, perdón, le resto el auxilio de transporte total de la columna, ¿cierto? Y esto sí lo multiplico por el 12%, me da el total que yo tengo que pagar por pensión, ¿cierto? ARL dijimos que colocamos el riesgo mínimo, cada trabajador, cada cargo tiene un riesgo mínimo de accidentalidad, entonces cada cargo debe tener un porcentaje de accidente en ARL, que el mínimo es el 0,522% y el máximo el 6,96%. Pero para el ejemplo yo lo coloco todos iguales, el 0,522%. La fórmula es la misma, ¿cierto? Total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje correspondiente, ¿cierto? Entonces aquí lo arrastramos y nos da que es el valor de la ARL como tal. ¿Listo? Pasamos a los parafiscales. SENA, ICBF y CACO. SENA y ICBF no se pagan, ¿por qué? Por las normas que ya sabemos ustedes. Si ayudan a un trabajador que ganara más de mínimos, solamente pagaríamos SENA y ICBF por el valor de ese trabajador nomás. La carga comisión, ¿cuál es? La misma que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que es total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje correspondiente, que es el 4%. ¿Listo? Cesantías, intereses, prima de servicios. Esos tres valores se liquidan de total de vengado. Yo siempre decía, el auxilio de transporte no es parte salarial, pero sí se tiene en cuenta para liquidar la parte prestacional. ¿Listo? Eso yo siempre lo he dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago la fórmula? Yo cojo mi total de vengado y lo multiplico por el porcentaje correspondiente a cada una de ellas. ¿Listo? Perdón, aquí me equivoco yo. Dejémosla fija. Ahí se la arrastro. ¿Listo? Y ya me quedan cesantías, interés y prima de servicios. Las vacaciones como tal no llaman una parte prestacional, pero pues están incluidas. Algunas empresas liquidan sobre total de vengado. Pero el artículo dice que lo único que se debe tener en cuenta en cuanto a las vacaciones es lo que llaman ustedes recargos nocturnos, nada más, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago de la fórmula mía? ¿Cuál es? Yo cojo mi total de vengado, le resto lo que es el auxilio de transporte, le resto lo que son las horas extras y le resto lo que son las comisiones en este ejemplo, ¿cierto? Y ese valor lo multiplico por el valor correspondiente. Cuando los trabajadores no tienen ni horas extras en esa vaina, las vacaciones se liquidan sobre el sueldo básico nomás. Usted cuando se va a vacaciones, eh, le dicen cuánto gana usted, 1 millón. Entonces, la vacación es la mitad, ¿cierto? Entonces le dan 500.000 pesos y se va. No saben si usted tiene comisión, si tiene horas extras, no le preguntan nada de eso porque no se parte. Lo que más sirve son los recargos nocturnos. Eso se suma como parte de las vacaciones. ¿Listo? ¿Qué cuánto vale esta nómina? Pues yo cojo acá el valor que va a pagar a la cuenta de cada trabajador, le sumo la seguridad social, le sumo las pruebas fiscales y le sumo la parte prestacional, ¿cierto? Y me da que la nómina vale 9.046.000 pesos. ¿Listo? Claro, está ahí. Que se ríe pardo, está quien sabe se ríe por allá. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? Eso es lo que es la nómina realmente. Por eso dicen que la nómina no es solamente lo que se paga en cuenta, sino lo que va adicional. ¿Qué pasó? En casa ya saludándonos. ¿Qué? No escuché nada. El esposo de Olga estaba en la cámara y estaba que hacía caras saludándonos. Se no me había dado cuenta del todo. Es que yo no, Ay, perdón. yo no, yo no veo todas las camas de todos, las veo de a poquitos, entonces no sé. Pues yo sabiendo de Olga, vi fue el gato que estaba encima de la cama que estaba que se la veía. Pero al esposo no. Está con el gato. No, aquí yo solamente veo de a 4 cámaras
por mi pantalla para poder mover si tengo que moverlas. Igual ya la pago. Sí, listo. Bueno, entonces aquí hasta aquí termina la nómina. Ya lo demás es contabilidad que a ustedes no les afecta todavía, eso ya después en contabilidad. Eh, eh, Pero yo tengo una duda, señor, porque en el parafiscales no se aplica SENA y SFB, BF, ICBF, cuando nosotros dijimos acá y les coloqué yo, les dije, el artículo 114, el numeral número 1 del Estatuto Tributario dice que las empresas que tengan trabajadores que ganen menos de 10 mínimos mensuales legales vigentes no deben pagar ni salud, ni SENA, ni CBF. Y aquí ninguno gana más de 10 millones, por consiguiente la empresa no debe pagar eso. Y después esa norma, Jonathan. Listo, profe, gracias, ya la ¿Listo? estoy anotando. Listo, ahí está Entonces, igual. SENA, salud y CF, esa IC, mierda. ICBF, sí. El que sale de los niños buscan su hogar, ese. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? profe, ya lo ¿Alguna, noté. alguna otra pregunta de la nómina? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer que no le ha quedado clara con respecto a lo que explicamos? ¿Cierto? Aquí está toda la fórmula, yo lo hice también de una manera lúdica. Entonces ya saben que este archivo lo subo a la plataforma y la grabación, ya la paro porque ya ustedes ya no tienen que saber nada más. Y también la coloco con respecto en la plataforma, la subo yo. ¿Listo?